Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados colegas. En nombre de Grupo Leti, como patrocinante de esta actividad, les damos la más cordial de las bienvenidas para esta actividad de educación médica continua en el marco de nuestro nuevo programa MedExpert, Medicina, Educación y Desafíos. Hoy tendremos un invitado de lustre de México y para poder dar inicio a esta actividad tendremos como moderadora de la misma a la doctora Ajacaida Renaud. La doctora Ajacaida Renaud es médico ginecólogo obstetra, además es ginecóloga regenerativa funcional y estética y presidente de la Sociedad de Ginecología Regenerativa, SOGIRE. Durante los siguientes minutos, la doctora Renaud será la coordinadora, moderadora de esta actividad, la cual les notifico está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto de no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que ahora bajo la plataforma MedExpert estarán listas para todos ustedes. Así pues, les pido a partir del presente momento apaguen todos sus equipos celulares o aquel equipo electrónico que pueda hacer interferencia con la correcta transmisión de este evento y sin más preámbulos los dejo en la amable compañía de nuestra presidente de SOGIRE, la doctora Ajacaida Renaud. Ajacaida, los micrófonos son todos tuyos. Muy buenas noches. Ok, muy buenas noches. Agradecida de que participen en estos eventos de educación médica continua y de verdad que hoy tenemos un speaker de lujo. El doctor Sandy Mighty, tengo el agrado de conocerlo hace más de 6 años, nos conocimos en Sao Paulo y pues nos trae un tema de alto impacto. Bueno, ante todo quiero recordarles que a partir de ahora sí vamos a estar bastante diligentes con la transmisión de este tipo de eventos cada 15 días. Ya tenemos programado agenda de junio, julio y agosto, porque el canal de la parte de la educación continua es lo que buscamos. El aprendizaje en la parte de lo de la actualización. No podemos todavía, en pleno siglo XXI, creer que nos podemos adiestrar por una casa médica en un curso de un día de solo aprender y apagar un equipo. O sea, todos tenemos que seguir la misma ruta y es la educación médica continua de las manos indicadas. Y también adelantarles que pues este año tenemos programado, Dios mediante, entre septiembre, octubre y noviembre en 3 regiones principales del país, lo que son las jornadas nacionales de SOGIRE. Y el año que viene sí el Congreso Internacional, porque ya todas las sociedades mundiales han dicho que se debe hacer cada 2 o 3 años porque no se dan abasto los conferencistas en los eventos. Entonces, para que tenga amplia cabida tanto de los participantes como de los conferencistas, tenemos que hacerlo de esa manera. Voy acá a presentar al doctor Sandy Maiti Vera, especialista en uroginecología, cirujano ginecoestético en la parte de ginecología regenerativa. El doctor hizo su posgrado en urología en el año 97, fellow en estética genital, certificado por la American Academia de Ginecología Cosmética, entrenamiento en fisioterapia de suelo pélvico en Argentina, entrenamiento en láser vaginal desde el año 2014, certificado por la Laser Boarding Surgery en Venezuela, director clínico investigador principal en estudios farmacológicos desde el año 2012, investigador principal ante el COFEPRIS desde el año 2012 al 2014, diplomado en Administración de Hospitales en el año 2019, profesor de pregrado en la Universidad de Monterrey, en México y de Durango desde el año 2020, diplomado de ultrasonido transperineal certificado por la Universidad Nacional de Colombia, fundador y director del Centro Médico de Medicina Pélvica Avanzada en el 2007 hasta la fecha, director médico del Centro Mighty Medical desde el año 2015, trabaja en la práctica privada, tiene numerosos trabajos de investigación, ahorita acaba de ser acreedor en el ISCG por la mejor técnica quirúrgica en un caso de una neovagina usando membranas amnióticas con terapia regenerativa.
rehabilitación de piso pélvico, cuándo y por qué utilizar tecnologías. Tienen una especialidad también en esto. Manejo en las disfunciones de suelo pélvico, rehabilitación de suelo pélvico y bueno, ha asistido a numerosos eventos internacionales y nacionales, incluyendo nuestro Congreso de SOGIRE el año pasado. Él nos trae pues un tema que está ahorita en la palestra, que como ginecólogos regenerativos tenemos que conocer el uso del ultrasonido asociado con las técnicas actuales para ver verdaderamente los cambios de lo que estamos realizando, porque lo vemos por la experiencia en que la paciente nos dice, sí, mejoré de la incontinencia, mejoré del prolapso visualmente, pero ver los cambios a nivel de la musculatura, la parte musculoesquelética, solo lo logramos a través de la ecografía con un buen entrenamiento. Adelante, doctor Sandy. Doctor ¿Me Sandy, escuchan? sí, ¿Me ahora sí, escuchan muy doctor. bien? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto verla, doctora Caída, a todos los doctores que están ahí. Eh, el año pasado estuvimos ahí en Venezuela, excelente tiempo, pasar un tiempo muy a gusto y muy feliz de volver a platicar con todos ustedes. Bueno, déjame compartir la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, doctor, perfecto. Bueno, pues ya tenemos un rato trabajando en ultrasonido y suelo pélvico. Desde el año pasado nos hicimos el entrenamiento en ese área y esa es una de las áreas que a mí como urogine me hacía mucha falta. Déjame contarle que yo durante toda la escuela de medicina que llega aquí en México en 85, de 6 años de la carrera que tenemos, 5 años estaba en el departamento de anatomía como instructor de anatomía. Entonces, la anatomía siempre ha sido un tema para mí de mucha pasión y de todo el cuerpo, el pelvis siempre ha sido el coco, ¿no? Nunca pensé que iba a terminar siendo, trabajar en área pélvica donde la anatomía suelo pélvico es muy difícil. Necesitas muchísima imaginación y necesitas muchísimo conocer las estructuras directamente y eso nos ayuda mucho en diferentes entrenamientos en Cadaver Lab que hemos estado ahí tratando de entender un poquito más el suelo pélvico, ¿no? Y hoy por hoy, con estas herramientas que tiene, haz de cuenta que me pone enfrente la película en 3D, cómo está el suelo pélvico para poder entender qué es lo que voy a ofrecer a mis pacientes, ¿no? Bueno, yo me encuentro aquí en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey es famosa por su silla, es el Cerro de la Silla. Ese tiene forma de la silla de montar, más o menos. Entonces, bueno, todos bienvenidos. Aquí se está haciendo un calorón impresionante, pero es un lugar muy cálido. Es un lugar eh, muy avanzado, muchísimos edificios, torres y estamos a cerquita de Estados Unidos a 2 horas. Entonces, cuando gusten, aquí estamos, aquí tiene su casa. Muy bien, no tengo ningún conflicto de intereses. Pues bueno, alguna diapositiva, pues ya ustedes ya conocían que la presentación anterior. Desde qué tan grande está el problema del suelo pélvico. Hoy por hoy, uno de los problemas que vamos a enfrentar cada vez más es el envejecimiento del pueblo, ¿no? Población. Está pronosticado en 2050, uno de 4 personas en nuestro país, aquí en México, va a ser longevo, va a ser arriba de 60 años. Y obviamente hay patología relacionada a la edad. Principalmente es el suelo pélvico. La prevalencia estamos hablando de 46%, desafortunadamente 11 hasta 20%, y yo le diría más porcentaje aquí en México, que requiere algún tipo de intervención quirúrgica a nivel de suelo pélvico. Lo malo de todo esto es que 30% de ellos van a reintervenir o tenemos que hacer reintervención. ¿Por qué? Y es ahí donde entramos ese tema de a ver qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo bien, qué no, que, lo que no estamos diagnosticando bien
para poder tener y ir disminuyendo un poco las recidivas, ¿no? Muchas pacientes lo que menos ponemos atención es en el problema de defecatorias. Cada vez vemos más problemas de defecatorias y si investigamos un poquito vamos a encontrar muchísimos problemas de pacientes que tienen problemas de estreñimiento y desafortunadamente o es nosotros debemos estar conscientes que el suelo pélvico es parte del suelo pélvico, es problemas defecatorios. Entonces, si no estudiamos qué está pasando, no podemos poner atención a un solo compartimento y son tres compartimentos que tenemos que poner atención. Y con las mallas, pues también tenemos complicaciones. Y una de las complicaciones más comunes que nos toca ver ahora es las slings, ¿no? Las mallas, las cintas. Y tenemos una paciente con incontinencia, ponemos un sling y desafortunadamente después regreso con sintomatología de vías urinarias bajas que más adelante vamos a revisar. ¿Dónde se origina? El problema puede originar de edad muy temprana, lo que traemos como antecedentes, problemas de historia familiar, alteración de colágeno, son factores predisponentes, pero a través de los años y empieza el envejecimiento, el crecimiento, el embarazo, la obesidad, problema de la menopausia, la histerectomía, todos son factores que desencadenan todo el problema del suelo pélvico. Y al final del día, pues estamos viendo pacientes con problemas como este tipo, ¿no? Cuando vemos pacientes con problemas de este tipo, decimos, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Sabe? ¿Dónde está el problema? Realmente lo estamos viendo el problema anatómico, pero realmente estamos viendo cuál es la etiopatología, dónde se origina el problema de todos estos modelos que hay de saber qué está sucediendo, de Papa Petrus con la teoría integral del suelo pélvico, con John Delancey, con teoría de las fascias. Y hoy por hoy, este nuevo artículo que reportan el nuevo modelo conceptual de suelo pélvico de John Delancey. Él vuelve a revisar todo esto y dependiendo de lo que él había dicho allá por 2000, el 96, 97, por ahí, y hoy cambió muchas cosas y le dejo este artículo, más adelante lo vamos a revisar un poquito el tema, ¿no? Entonces, este paciente que no llega a la tercera edad, no llega diciendo, a ver, ¿dónde es el problema? ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser un problema colágeno, puede ser un problema de soporte, puede ser un problema fase, puede ser un problema muscular. ¿Dónde está la falla para poder ofrecer un tratamiento adecuado a este paciente que le estamos viendo? No todos los pacientes que tienen este tipo de problema. Entonces, el escenario actual es que nosotros lo vemos individualmente en nuestra área. Tenemos que entender, el suelo pélvico es una área multicompartimental, pero nosotros no lo vemos como multicompartimental, nosotros vemos un manejo individual. Yo me encargo de la vejiga, yo me encargo del útero y no me meto en la parte de la vejiga, no me meto en la parte del recto porque no corresponde. Tenemos que entender que tenemos que tener un enfoque multidisciplinario. Nosotros vemos la anatomía, pero no estamos viendo el origen. El conducta terapéutica normalmente no va acorde a realmente el origen del problema y esto nos lleva a un 30% de recidiva. Y cuando nos falla, tampoco podemos hacer un diagnóstico de las complicaciones de que sucede esto. Todos estos problemas, aunado a todos los factores de riesgo que hay, ¿no? De edad, paridad, índice de masa corporal, defecto del elevador, etcétera, etcétera. Este artículo muy interesante, este artículo de John Delancey escribió en 2005. En Estados Unidos, en promedio se realiza 300,000 cirugías al año. El objetivo 25-25 de John Delancey dice, si nosotros mejoramos 25% de prevención y mejoramos 25% de los tratamientos, en 25 años, que es el 2025, que es hoy, el próximo año, perdón, estaremos disminuyendo hasta 10 a 30% de las cirugías de suelo pélvico. Eso es lo que él decía en 2005. Realmente habrá que ver si realmente se ha logrado con todos los avances que ha habido en los diferentes conceptos. Creo que hoy por hoy nos abre más la panorama, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de evaluación del suelo pélvico en nuestra práctica ginecológica? Primero que nada, tenemos que hacer un diagnóstico integral, un diagnóstico completo, no solamente funcional, no solamente anatómico, más bien dicho. Tenemos que hacer un diagnóstico
tanto anatómico como funcional. Si hacemos un diagnóstico integral, podemos hacer un manejo personalizado. Si tenemos prolapsos, no todos los prolapsos podemos operar igual, no todos los prolapsos vamos a hacer la misma cirugía, no todos los prolapsos vamos a decir al paciente que tiene que aprender a vivir así. Eso es lo que pasa, es lo que decimos nuestros pacientes, ¿no? Y tercero, pues obviamente si hacemos un buen diagnóstico, un manejo personalizado, seguramente vamos a disminuir las recidivas de las complicaciones, ¿no? El estudio de suelo pélvico, bueno, tenemos ahí varias opciones, ¿no? Desde histograma miccional, discografía, uretrografía, defecosonografía, manometría, resonancia, pero hoy por hoy yo creo que estos son los dos estudios más importantes de dinámicas, ¿no? Tanto ultrasonido de suelo pélvico como resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética dinámica, perdón, y el ultrasonido del suelo pélvico. Bueno, ya entrando un poquito al tema, ¿qué es el ultrasonido del suelo pélvico? El ultrasonido del suelo pélvico, la primera artículo que fue reportado fue en 1992 y ese trabajo fue hecho en pacientes embarazadas para ir viendo cómo se va comportando el suelo pélvico con el ultrasonido, con el traductor convexo. Hoy hay algunos hablan de hacer ultrasonido intraparto para poder ver qué está sucediendo, qué momento eh, eh, suceden las lesiones o cómo decidir con el ultrasonido de intraparto de decir qué paciente vamos a dar oportunidad de parto o no. En 1996 salió lo que es el hoy conocemos como PopTube. Y en 2001, el doctor Diez empezó a clasificar toda la patología del suelo pélvico que se reportó en PopQ 96 con el ultrasonido. Y se utilizó este famoso diagrama, ¿no? Donde vamos a ver que en la parte anterior, este es sínfisis del pubis, la vejiga, la uretra, el útero y lo que es el canal anal. Y el estudio se utilizan tres tipos de traductores. Se puede utilizar un traductor convexo o volumétrico. Se puede hacer cirugía endovaginal o endonal. Normalmente nosotros no hacemos endonal. Endonal 360 actualmente. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos en la parte de patologías anales. Los coloproctólogos son los que hacen. Y para coloproctólogo, el endonal 360 es la mejor es el mejor estudio o mejor tecnología que hay para evaluar lo que es el compartimiento posterior. Entonces, el ecografía transvaginal colocamos los traductor en esta forma, prácticamente en la área perineal. Esta es la parte anterior, posterior. Y en la imagen vemos esto, ¿no? La sínfisis del pubis aquí adelante, que es esto. Vemos la vejiga, que es la uretra, el útero, que está más para acá, vagina, el canal anal y el músculo puborectal. Cuando hacemos análisis de suelo pélvico, como el PopQ tomamos la zona cero o el punto fijo, lo que es el himen. Bueno, aquí el punto fijo es sínfisis del pubis. Esto nunca cambia. Toda la musculatura puede cambiar, pero ¿cómo se llama? El puborectal, el resto de la estructura se mueve tomando cuenta la sínfisis del pubis. ¿Para qué me sirve? ¿Qué me sirve para poder el ultrasonido suelo pélvico el día de hoy? No voy a meter mucho en el tema de cómo se hace el estudio y todo eso. Aquí lo más importante es entender por qué lo debemos hacer, solicitar un ultrasonido. Y vamos a revisar el tema por compartimentos. Todos sabemos hay tres compartimentos. Déjame nada más poner el apuntador aquí. Muy bien. Eh, el compartimento anterior, medio y posterior. En el compartimento anterior son todos estos parámetros en los que medimos, ¿ok? Todo lo que es el residuo miccional, grosor de la vejiga, biometría, longitud de la uretra, descenso del cuello vesical, rotación de la uretra, ángulo retrovesical y todo este sentido, ¿no? Entonces, vamos a revisar por casos.
Son 5 o 6 casos que para mejor nos puede entender mejor para ver cuándo pedirlo y por qué pedírselo. Paciente de 46 años, está 4 para 1, cesárea 1, aborto 2, refiere incontinencia desde su último parto. En el primer parto, desde su primer parto fue ocasional, el segundo parto fue cesárea, incrementó, su diuria es 4 a 5, nicturia 0, no hay urgencia, no hay incontinencia urgencia. Refiere ella pérdida de orina al caminar, a trotar, brincar, escalera, presenta incontinencia al coito, usa toallas cuando salen, pero si está en la casa, cambia 2 veces al día. Y en la exploración ginecológica, pues encontramos incontinencia objetiva o retrocele, hipermovilidad uretral. ¿Qué le haríamos a este paciente? ¿Le haremos una urodinamia, tal vez? Pero todo pinta que ese paciente es una incontinencia de esfuerzo puro. Bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? Vamos a ver. El primer parámetro que lo tomamos en cuenta es la orina residual. ¿Cuánto es el volumen de la orina residual? Se calcula con este fórmula, ¿no? Este fórmula de 10, donde se es A por B por 0,56 y nos da un valor residual. En este caso fue 261 mililitros. En la paciente, ese tipo de estudios se hace postmiccional. Pedimos a la paciente que vacíe su vejiga, se regresa para poder hacer ese estudio. El siguiente parámetro que medimos es el grosor del detrusor. Es muy importante el grosor del detrusor. El punto de corte habla de 5 milímetros. Eso habla de una sensibilidad de 85%, una especie de 89% por vejiga hiperactiva. ¿Qué sucede en la paciente con vejiga hiperactiva? La paciente con vejiga hiperactiva, el útero, digo, la vejiga está contrayendo, está haciendo esfuerzos para vaciar. Y esto hace que haya una hipertrofia del detrusor y se mide el detrusor. Si es un detrusor más de 5 milímetros, de aquí hasta acá, en promedio se toma 3 medidas y nos da un parámetro. Si es más de 5 milímetros, en este caso es habla de probablemente una vejiga hiperáctica. Siguiente parámetro, que pedimos a la paciente que puje. Ponemos la paciente en reposo, es una diagrama, 2 pantallas, pedimos a la paciente que puje, tomamos la referencia, el sínfisis de pubis y medimos del pubis, y trazamos la línea imaginaria, de ahí medimos el cuello vesical. Y tenemos que ver en el pujo qué tanto desciende ese cuello vesical. Si se fija otra vez aquí, en en esta presentación, este video, el cuello vesical que estaba aquí, al momento de Valsalva, se fue hasta acá. Entonces hay que ver cuánto descendió, porque aquí estamos hablando de la parte superior hacia la cabeza, esta es parte inferior. Entonces, ¿cuánto descendió de aquí hasta acá? Entonces, esta es la fórmula. Si es más de 25 milímetros, hablamos de un cuello vesical móvil. Un descenso de cuello vesical a más de 25, hablamos de un cuello vesical móvil o hipomovilidad uretral. Ese es el tercer parámetro que le medimos. Cuarto parámetro. Pedimos a la paciente que puje. Medimos el eje de la uretra en reposo con eje de la uretra en valsalva. Ese ángulo de rotación, hablamos un ángulo alfa. Ese ángulo alfa nos habla de integridad del ligamento uretral. El ligamento puboretral va del pubis, de la cara interna del pubis, al arco tendinoso. Si ese ligamento puboretral es móvil, es más de 50 grados, hablamos que hay una hipermovilidad uretral. Y esto es un dato patognomónico o de importantísimo de una paciente que tiene incontinencia de esfuerzo. Si ese ángulo de rotación que se mide con reposo, con Valsalva, ese ángulo se llama ángulo alfa, es menor de 50 grados, 50 grados, hablamos que ese uretral no es móvil y eso nos obliga a tomar decisiones quirúrgicas. Si no tenemos un uretral móvil y la paciente tiene incontinencia, ese paciente es candidata para un TBT. Si es una paciente con uretra móvil, más de 50 grados, es una paciente muy probablemente tenemos que pensar un TOT. Y eso nos habla de integridad del ligamento puboretral, acorde a la teoría de
papapetros, de ligamentos. Siguiente parámetro que pedimos, le medimos el ángulo retrovesical. Pedimos a la paciente que puje en reposo y al momento de pujar, ¿cuánto se desciende? ¿Se acuerdan de esta evaluación que hacemos con cadena, que tomamos radiografías hace muchos años? Bueno, cuando tomamos esa imagen con cadena, hablamos que el ángulo retrovesical se abre hacia atrás. Entonces, hoy por hoy hay diferentes clasificaciones. Si ese ángulo retrovesical es mayor de 140 grados, hablamos de ángulo vesical, un ángulo abierto, y cuando es menor de 140 grados, hablamos de, 140, hablamos de un green 3, un ángulo retrovesical intacto. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué estructura nos ayuda a mover ese ángulo? Es el ligamento uretropélvico. ¿Y dónde va el uretropélvico? Va de la pared de la uretra a la pelvis, ¿no? Entonces, este es el ángulo, si este ligamento uretropélvico eh, eh, está intacta, entonces nos habla de un problema con paciente con incontinencia oculta. Y es un dato parámetro muy importante en el paciente que tiene prolapso. Hay un porcentaje alto de pacientes que tienen incontinencia ocultas, hablamos de casi un 50% de las veces, y si no lo detectamos, seguramente ese paciente va a tener un problema de incontinencia esfuerzo, de incontinencia posterior a una reducción de prolapso. Entonces, esos parámetros nos ayudan a tomar una decisión de qué hacer y cuándo detectar. Si el ángulo está mayor de 140, es una paciente con incontinencia de esfuerzo, y si ese ángulo es menor de 140, seguramente es una paciente con incontinencia oculta. ¿Ok? ¿Qué otro parámetro que medimos? Esto, mire. Pedimos a la paciente que puje, fíjese nomás cómo se comporta la uretra. Pújele, pújele, pújele. Muy importante el valsalva. Mire su uretra cómo se abre y se horizontaliza totalmente. Esto se llama funneling. Ese funneling lo podemos ver hasta el 59% de las veces en un estudio. ¿Y qué valor tiene? Bueno, si tenemos un problema de funneling, hay que ver qué tipo de cirugía hay que hacer. Como este paciente, encontramos un descenso juevesical 3.45, un ángulo de rotación de 81, un ángulo retrovesical abierto 175, funneling presente, hipomovilidad, no dato de prolapso y una contracción dinámica 13%. Entonces ese paciente ya no es candidata por un TOT. Es una paciente que tenemos que pensar que ese paciente le va mejor con un TBT. El hecho que tener funneling presente cambia totalmente el pronóstico de estos pacientes. Y eso, para eso sirve lo que es pues la ecografía evaluando el compartimento anterior. Sabemos que hay varias teorías desde Noren en 1961, que es la incontinencia sucede por intercambio de presión intraabdominal, la teoría de Petro, la teoría de Lachi, de Hammock y teoría de Bergstone, habla de descenso colgante de la uretra. Y eso depende también qué tipo de cirugía lo vamos a realizar. Vamos a realizar una cirugía de TBT, vamos a poner un TOT o vamos a poner un mini sling, que es este caso. ¿Ok? Las tres técnicas que hay depende totalmente dónde está la lesión. Si es una lesión de puboretral, que es esto, vamos a poner un TBT. Si es una lesión de músculo uretropélvico, seguramente vamos a poner un TBT, un TOT, perdón. Entonces, para eso nos sirve las cirugías, la ecografía. Caso 2. Paciente, incontinencia urinaria de esfuerzo, infección de vías urinarias repetitiva, diaria miccional 5-6, no urgencia, incontinencia urinaria de esfuerzo, al esfuerzo, al coito, presenta básicamente incompleta. Ese paciente decía que ella tenía que, anteriormente, 6 o 7 veces cuando ella fue tomaba alcohol, terminó en el hospital para tener que cateterizarse porque no podía tener su micción espontánea. Él tiene que pujar para orinar. Se realiza una ecografía, llega aquí con nosotros, preguntando, investigando, dice que tiene una micción como regadera y delgada. Le hago un eco y encontramos una postmiccional de un volumen postmiccional 120 mililitros.
Punto de vista clínica, arriba de 100 mililitros consideramos como urina residual. En punto de vista ecográfica, nosotros tomamos como 50 mililitros normal. Entre 50 mililitros a 100 mililitros consideramos que es una residuo postmiccional baja, leve, y más de 100 mililitros tomamos como residuo postmiccional severo. Entonces, la paciente pues miccionar 120 mililitros. A la exploración física, encontramos un hiato de 5 centímetros con desgarro perineal, un perineo de 2 centímetros. Realizamos una dilatación pensando que pudiera tener la paciente una obstrucción, una uretritis, y aparece una incontinencia, el diagnóstico fue incontinencia de esfuerzo, un vaciamiento incompleto, un desgarro perineal. Pedimos una cistograma miccional en eco de vías urinarias con medición de orina residual y nos acude con estos resultados. Nos dice que con una vejiga retencionista con orina residual importante. Entonces, ese paciente empezamos a manejar con colinérgico, se llama Mestinón, que hay aquí en México, tamsulosina y antibiótico y micción con horario. Y bueno, esa fue la segunda consulta a la paciente. De repente la paciente desaparece y se regresa a los 4 meses más o menos de que la vi. Va con otro médico, pide una segunda opinión. El médico dice, no, si tienes incontinencia de esfuerzo, no comenta nada de estas evaluaciones que hemos hecho y decide poner una cinta. Y ahora regresa porque la paciente no puede orinar. Se le recomendó al doctor un autocateterismo, aflojar la cinta o meter la cirugía para aflojar la cinta. Hacemos una ecografía, nos encontramos 164 mililitros de orina residual y el diagnóstico fue retención urinaria post-cinta. Esto es muy común. Esto es muy común. Esta es la paciente. Vemos que este es la uretra, esta es la cinta, ¿ok? Y al momento de ella empujar Valsalva, se fija cómo se vuelve a poner la cinta. Y esta es la cinta en el corte transversal, sagital coronal, perdón. Esta es la uretra, esta es la cinta, ¿ok? Entonces, eso es una complicación totalmente de la cinta. Hoy por hoy, la cinta genera un dolor de cabeza. Hay una patología que se llama LUTS, que es Low Urinary Tract Infection, los síntomas, donde habla de urgencia, frecuencia, sensación de vaciamiento completo. ¿Cuántas veces nos ha tocado a esos pacientes que nos regresa después de una colocación de cinta y decimos, es una infección? Es una urgencia urinaria, déjame darle anticolinérgico. Bueno, da la casualidad que esto sucede hasta un 25%. Y eso ha sido un dolor de cabeza ahora para Yuba. Y el ultrasonido nos ayuda totalmente para saber qué está pasando con esto. Bueno, hoy por hoy podemos ver la distancia de la cinta al cuello vesical, la distancia de la cinta al meato, distancia de la cinta a la pared uretral y si distancia de la cinta al sínfisis púbica, eso se llama Gapling. Y estos son las medidas. La medida de la cinta al pubis no debe ser debe ser de 8 a 14 milímetros. Si es menos de 8 milímetros, hablamos de una paciente con una retención urinaria y la cinta está muy pegada a la uretra y si tenemos una distancia más de 14 milímetros, hablamos que la cinta está floja, la paciente va a seguir con incontinencia urinaria. Otro punto muy importante, de distancia entre la cinta a la uretra no debe ser más allá, no debe ser menos de 3 milímetros, no debe ser más de 5 milímetros, debe ser 3 a 5 milímetros. Y esa medida es importante para saber la colocación correcta de la cinta, que no está tan adherido a la uretra, porque seguramente al momento que está adherida a la uretra va a producir lo que se llama kinking o ajuste o simplemente la cinta está ahorcando el cuello, ¿no? Y tercer punto muy importante, la cinta debe estar en tercio medio. Y muchas de las veces pensamos que les pusimos la cinta bien, la cinta se migra. Esa cinta puede descender hacia acá o la cinta puede ascender hasta acá. Si la cinta está más pegado al cuello vesical, vamos a tener problemas de urgencia y vaciamiento incompleto vaciamiento incompleto. Pero si la cinta está más pegado al meato, hacia acá, vamos a tener
no, urgencia urinaria y retención urinaria. Esas son las dos cosas que suceden. Entonces, ¿para qué me sirve la cinta, la ubicación de la cinta? Si tenemos una paciente después de una cirugía y nos llega con estos síntomas, tenemos que pedir un eco. Y este paciente tenía una avulsión parcial del lado izquierdo, una sobredistensión de hiato, pero lo más importante es la cinta. La cinta está ubicado tercio proximal de la uretra, adherido a la uretra con efecto Kinking y se realiza y siempre hacemos una evaluación eh, eh, sagital para poder entender dónde está ubicada la cinta y tipo de cinta que tiene, ¿no? Si la cinta está en forma de TBT, porque si la cinta está en forma de TBT, vamos a ver la cinta así. Y si la cinta está en forma TOT, vamos a verla como a un ala de gaviota, en esta forma, alrededor de la uretra que está aquí. Entonces, este dato es muy importante para poder entender. Entonces, nos ayuda muchísimo el resumido para poder tomar decisión. Siguiente compartimento, el compartimento medio apical nos ayuda para evaluar lo que es el prolapso uterino. ¿Ok? Este es un caso de 64 años, prolapso apical, perdón. Paciente de 64 años, gesta 3 para 3 con síndrome Sjögren, micción 3 de cero de noche, periodo de esfuerzos, POPQ 3 con cistocelia, prolapso uterino 3 con hiato genital 5. Este paciente nos llega con este diagnóstico y decimos, pues es una paciente que a lo mejor le podemos hacer una histerectomía vaginal o hacemos una fijación sacroespinoso o una sacrocolpopexia, no sé, qué es lo que más fácil que podamos entender que requiere este paciente. Bueno, ¿cuál sería la mejor técnica quirúrgica? El ultrasonido nos ayuda mucho para ver el descenso de la... Y aquí hablamos de si tomando en cuenta la sínfisis del pubis, pedimos a la paciente que empuje, está más de 10 milímetros la vejiga y decimos un descenso significativo. Aquí no podemos hablar de grado de descenso, hablamos de un descenso significativo, tanto de la vejiga, tanto si es el útero, más de 15 milímetros, tanto hacia abajo como arriba, y la ampolla rectal, que es un descenso hasta 15 milímetros de más de 15 milímetros tomando en cuenta la sínfisis púbica a la ampolla rectal, hablamos de un descenso de la ampolla rectal y eso nos lleva a una hipermovilidad perineal, ¿no? Entonces, si igual se mide, se pide a la paciente que puje, si y empezamos a medir lo que es el grado de descenso. Pero también otro dato muy importante es la reconstrucción 3D en este tipo de estudios, ¿no? Cuando pedimos a la paciente que contraiga totalmente y vemos que esta es la uretra, este es el pubo rectal, y podemos medir de la distancia de la uretra a la inserción del pubo rectal, si es más de 2,5 centímetros, cualquiera de los lados, hablamos de una avulsión del elevador. ¿Qué sucede? El elevador del ano, que es el pubo rectal en este caso, va y se inserta la sínfisis del pubis. Entonces, al momento de contraer, se contrae ese músculo y se aparece lo que se llama un gap, un espacio. Y si medimos y hablamos de una distancia más de 2,5 centímetros, hablamos de un gap derecho o un gap izquierdo. Y si está presente en los dos lados, decimos avulsión total. Y si está presente en un solo lado, hablamos de avulsión parcial. ¿Qué importancia tiene esta información? Ahorita le decimos. Siguiente evaluación es que pedimos a la paciente que puje. Al momento de pujar, se bombea totalmente lo que es el hiato y medimos el tamaño del hiato. Y no se mueve Bueno, medimos el tamaño del hiato. Y y si el tamaño del hiato es más de 25 centímetros, hasta 25 centímetros como consideramos que normal. Si es más de 25 centímetros, existe una clasificación. Si es leve, 25-30. Si es moderada, 30-35. Si es severa, marcada o severa.
¿Qué importancia tiene esto? Bueno, hablamos de traumas o lesiones. Cuando hablamos de dos tipos de traumas, hablamos de macrotrauma, donde el elevado de ano, que es el pubo rectal, se desprende de los lados de la inserción y estamos hablando un descenso totalmente del cuerpo perineal, del el suelo pélvico. Y, y el otro problema se llama microtrauma. En caso de microtrauma, hay lesión totalmente de lo que es el hiato. El hiato es un músculo que se rompe, entonces la miofibrilla se rompe. Al romperse miofibrilla ya no se disminuye el tamaño del hiato. Si es más de 25 centímetros, bueno, hablamos un ballooning o una sobredistensión de hiato y esa es la medida para esto. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, un hiato genital más de 4.5 centímetros, el riesgo de un prolapso recidiva incrementa hasta 9 veces. Y en 5.8 años, o sea, en 6 años, la paciente, si no reparamos el hiato, en 6 años ese paciente va a tener un prolapso, a comparado con una paciente que tiene un hiato normal. Esto es lo más importante. Por eso es importante que reparar el hiato. Cada vez que hacemos una cirugía vaginal, hay que reparar el hiato. ¿Por qué? Porque si no, ¿cuál es la importancia? Es conocer si existen las avulsiones, si existen las traumas. Si tenemos una avulsión bilateral, el riesgo de un prolapso recidivo aumenta un 2 o 3 veces más. Es lo importante. Esto lo podemos saber solamente con ultrasonido. Entonces, si tenemos un ultrasonido y evaluamos el suelo pélvico y vemos que tiene avulsiones bilaterales, como el paciente que acabamos de ver, el, la posibilidad de ese paciente, si no reparamos bien desde la primera vez, aumenta 2 a 3 veces más la posibilidad que ese paciente vamos a tener que volver a reintervenir en menos de 5 o 6 años. Este es un trabajo donde encontraron el factor de riesgo, tomando en cuenta el elevador la avulsión del elevador, paridad, menopausia. El factor más importante de recurrencia de prolapso de órganos pélvicos es la avulsión bilateral, avulsión elevado bilateral. Y eso es importante. Este paciente tenía un cistocele significativo, hipermovilidad uretral, una avulsión total bilateral, un ballooning leve y una contracción débil del elevador. ¿Qué le haríamos con este paciente? ¿Cuál sería la mejor opción quirúrgica? Híjole, es un tema de discusión. Yo creo que hoy por hoy, cada vez este tipo de pacientes la tenemos que evaluar. Yo en este paciente, yo le pondría una malla de pared anterior y que me ayudaría a darles total soporte a todo lo que es el compartimento anterior y levantar otra vez adherir totalmente a esa avulsión, ¿no? Desafortunadamente no hay ninguna cirugía donde podemos reparar las lesiones musculares. Cuando hacemos una cirugía vaginal, reparamos fascia, reparamos ligamentos, pero no reparamos músculo. Hoy por hoy, el ultrasonido nos ayuda mucho para saber que ese tipo de lesiones de daño muscular, de la avulsión del elevador, es un factor de riesgo muy importante y hay que ver qué tipo de cirugía sería la más adecuada para ese paciente. ¿Ok? Este es el nuevo artículo reportado por John Delancey, eso es del mes pasado, donde habla de diferentes puntos fijos. Aquí habla del músculo pubovisceral, puborectal, el ecocigio, las fascias, membrana perineal. Y el John Delancey dice, conforme va pasando los años, el tamaño del plato de elevador va cambiando, va haciendo un volumen más grande, pero aquí él habla de dos hiatos. El primer hiato es el hiato genital, que es este, y el segundo hiato es hiato del elevador, que es este. El hiato del elevador tiene la misma predisposición inicial, pero esto va hacia el ángulo que hace lo que es el recto y ano, prácticamente la inserción del cubo rectal.
Entonces, él habla de dos yatos, es el yato anterior genital y yato del elevador, y ambos yatos con la edad se va bajando, con las lesiones, con la menopausia, con todos los factores se va descendiendo y a la larga produciendo lo que es el prolapso, ¿no? Entonces, estos son los puntos de fijación, todos estos 10 puntos de fijación, 10 puntos móvil, y aquí me habla, este es el modelo donde habla de interrelación entre diferentes estructuras, que se mueve una estructura, afecta la otra estructura. Entonces, está muy interesante. Es un artículo que necesita sentarse y analizar y tener una visualización para poder entender el concepto de él, que es algo totalmente nuevo que publicaron el mes pasado, ¿no? Compartimento posterior. Normalmente cuando evaluamos el compartimento posterior vemos que es rectocele, enterocele, incontinencia fecal, ¿no? Pero no, hay toda una serie de patologías que tenemos que entender. Uno de los problemas más frecuentes que nos toca en el compartimento posterior es la defecación obstructiva. Hay muchísimos pacientes que tienen problemas de estreñimiento, muchísimos pacientes que puja. No solamente es, vemos o revisamos, tiene una rectocele o probablemente una enterocele, a lo mejor incontinencia anal, sí, pero hay muchísimos pacientes. Y cuando hablamos de defecación obstruida, tenemos que investigar más a la paciente, tenemos que preguntar, oye, cuando vas al baño y evacuas, ¿o sientes que te quedas con sensación? Y tienes que, haces en pequeñas cantidades, tienes que digitalizar. Hay pacientes que tienen que mover, no solamente meter el dedo en la vagina, sino mover, hacer un vaivén, presionar al lado del ano para que pueda evacuar, y incluso utiliza supositorios y todo esto. Eso hablamos de problemas de defecación obstructiva. Este es un caso de una paciente de 65 años, está 2 para 2, acude por sensación de cuerpo extraño vaginal. Refiere incontinencia, esfuerzo, dolor para defecar, tiene que digitalizar para poder evacuar y además tiene tenesmo rectal. Este es un video donde vemos que esta es la uretra, ¿ok? Y déjame, este es el compartimento posterior. Metemos gel dentro del recto y hacemos lo que se llama defecosonografía y pedimos que el paciente que puje. Al momento de pujar, fíjese nada más, va el gel hacia adelante, es un rectocele grandísimo, y ese rectocele al momento de pujar, el eje del recto va hacia el canal vaginal y ella siente la protrusión aquí. Y esto impide que la paciente pueda evacuar. Fíjense nomás el ángulo puborectal. Es un ángulo cerrado totalmente. El ángulo puborectal en reposo debe ser menos de 100, no debe ser menos de 100 grados. ¿Ok? Y esto es el valsalva, prácticamente no debe ser mayor a 120 grados. Ese es el ángulo puborectal. Es algo que se mide en la resonancia, pero también podemos medir por ecografía. Y nos ayuda mucho para entender qué está sucediendo con este paciente. Pregunta, un rectocele de ese tamaño, ¿cuál sería la mejor conducta quirúrgica? ¿Haríamos un corporafía posterior? O mejor hablamos el coloproctólogo que entre conmigo y que él haga la parte de reparación, probablemente una rectopexia ventral con una malla, y yo trabajo en la parte de incontinencia. Entonces, esto nos abre el campo de entender la patología en forma funcional, como una unidad funcional. No podemos dividir el suelo pélvico, no podemos trabajar en forma aislada. Tenemos que juntar especialistas en ese área para poder ofrecer una mejor alternativa a la paciente, ¿no? Hoy por hoy, el ángulo anorectal juega un papel muy importante en evaluación de eficacia obstructiva, ¿no? Es algo que se hace en resonancia magnética dinámica, y hoy por hoy la ecografía nos ayuda mucho para poder entender. Estos son los valores, ¿no? ¿Qué otra cosa me sirve? Evaluación de funcionamiento del suelo pélvico nos ayuda a saber cuál es la fuerza muscular que tiene la paciente. Medimos la paciente el reposo, el de distancia anteroposterior de la sínfisis del pubis hacia el puborectal, y posteriormente pedimos a la paciente que contraiga y medimos otra vez de aquí para acá.
Y la diferencia está en esta tabla. Cuando es menos de 7% hablamos que él no tiene fuerza muscular, 7 a 18% que es débil y normal 18 a 35% fuerte. Hay muchas veces, hay algo que se llama coactivación del músculo elevador del ano. ¿Qué significa? La paciente la pedimos que contraiga, en lugar de contraer, la paciente puja. Y esto es una disinergia del músculo elevador. Y esto nos lleva a un diagnóstico que tenemos que conocer muy bien, que se llama síndrome miofacial. El síndrome miofacial es un dolor muscular que sin tiene la paciente. Muchas veces se puede confundir con vaginismo, que es un dato muy importante que hay que descartar, pero muchos de los pacientes tienen síndrome miofacial, tienen problemas de vaciamiento incompleto. En la plática en Venezuela decíamos que hay hipotonía y hipertonía del músculo. La hipertonía es esto, un síndrome miofacial en el cual prácticamente el músculo está contraído, por lo tanto evita que la paciente pueda orinar y evita que la paciente pueda evacuar. ¿Qué le van a hacer a ese paciente? Ese paciente va para terapia. Seguramente con la pura fisioterapia le va a mejorar bastante con este paciente. También nos ayuda mucho a evaluación del esfínter anal. En lugar de poner en forma vertical, rotamos ese esfínter, perdón, rotamos el transductor y vemos lo que es el canal anal. Y vemos el porcentaje de lesión. Este es el esfínter anal externo, el oscuro es el esfínter anal interno. Vemos que aquí hay una separación clara y nos ayuda mucho para ver cuál es el ángulo de esa separación y vemos más de 30 grados, hablamos que un paciente tiene una lesión del esfínter anal. En estos tipos de patologías utilizamos mucho la escala de Wechsler, que para poder entender, a ver, cuál es la gravedad que afecta en su calidad de vida incontinencia anal, ¿no? Entonces, último caso, paciente con trauma obstétrica, 32 años, llega en trabajo de parto, ya 7 centímetros, avanza 9 y se queda manos más 2. Toda una hora y media pujando, se decide a rotar porque estaba en derecho en occipito posterior, se decide rotar con forceps y se extrae previa a episiotomía media. Al momento de revisión encontramos laceraciones laterales y un desgarro tercer grado. ¿Qué es una laceración lateral? ¿Cuántas veces no vemos este tipo de laceración en la pared vaginal? Si estamos viendo esto, eso está bien, esa es la mucosa, este es el músculo puborectal, ¿ok? Pero cuando se rompe ese músculo, vemos grasa, ese músculo ya se separó. Aquí hablamos de una avulsión. Seguramente ese paciente va a terminar teniendo un prolapso el día de mañana. Sabemos que el nacimiento genera una serie de cambios, ¿no? En este paciente. Fíjense nomás, la paciente regresa a los 2 meses y medio por dolor perineal. Al momento de hacer la ecografía vemos lesión bilateral, avulsión bilateral. Fíjese este elevador, no llega hasta aquí la sínfisis del pubis, ¿ok? Llega hasta acá. Y este es el pubis. ¿Qué van a hacer con ese paciente? Aquí está, la medimos la distancia de la uretra hacia la inserción elevador. Tenemos 2,77 del lado derecho y 3 centímetros lado izquierdo. Dijimos que son 2,5, que es el valor normal. ¿Qué hacemos con ese paciente? 32 años con avulsiones bilaterales. Hacemos en la evaluación del esfínter anal un desgarro de más de 30 grados de lo que es el esfínter externo de la. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos un parto y nos damos cuenta que la paciente tiene una lesión del esfínter anal? Este caso es muy obvio porque tuvo un desgarro tercer grado, pero muchas de las veces lesión del esfínter anal puede ser por compresión, puede ser estiramiento, puede ser por trauma, puede ser por corte. Es muy importante saber cómo hacer la episiotomía para poder evitar las lesiones del esfínter, pero también hay que entender que no solamente hay lesión del esfínter anal muscular, también hay lesión nerviosa. Hay el rama del pudenda, que el rama de anal, de la pudenda interna, se lesiona y eso te puede llevar a una incontinencia anal por falta de sensibilidad, por falta de respuesta motora del esfínter anal, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué le vamos a ofrecer a este paciente a los 32 años? Que seguramente va a querer tener otro hijo, ¿no? Es un paciente de alto riesgo para tener un prolapso el día de mañana. Pero el momento que estamos detectando, en este momento, hay que empezar a tratar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para ir terminando? Las indicaciones son, uno es, déjame quitar estos. Este es un paciente con una fístula. ¿Se fijan? Por aquí va. Es una sonografía. Es una fístula. Es una paciente. Este paciente es con una interesoide muy grande. Aquí está todo el intestino. Este es el canal anal. Al momento de pujar, miren, se mete todo el intestino aquí. Esta es una paciente con intususcepción. Mire, aquí está el rectocele. Ese es el canal anal. Se le pide a la paciente que puje, puje. Mira cómo se mete todo el intestino. Mire, todo el intestino delgado, el grueso, se produce lo que es la intususcepción. Y esto es una paciente que va a tener el problema de obstruida, defecación obstruida, perdón. Y claro, el Fonelli, ¿no? Entonces, hay diferentes indicaciones. Todo lo que es sintomatología urinaria baja después de una cinta, disfunción de vaciamiento, incontinencia fecal, trauma obstétrica, dolor pélvico, crónico, síndrome miofascial, defecación obstructiva, fístulas, todos son indicaciones de solicitar una ecografía de suelo pélvico, ¿no? Por último, quiero comentarle que en las patologías que nosotros vemos, las pacientes de tercera edad, es muy importante escuchar cuál es la necesidad de la paciente para poder ver qué es lo que vamos a ofrecer. Es muy importante entender que no todos los pacientes podemos catalogar como, todos esos son incontinentes, todos esos son prolapsos, todos esos son hiperactivas. No, porque cada paciente tenemos que estudiar de diferente forma, ¿no? Este es un caso clínico, paciente de 73 años, acude por incontinencia urinaria. Su expectativa, por lo cual viene, es dormir. Esa es su expectativa. Tenía antecedente de histerectomía, tenía dato de demencia, polaquiuria, urgencia, incontinencia urgencia, no cistocelia, no retrocelia, diagnóstico veja hiperactiva y además en la revisión había dolor miofacial. ¿Cuál es la, preguntando, dice la paciente, ¿cuál es la expectativa? Tenemos que entender que cada paciente tenemos que evaluar de forma muy importante. Una paciente de tercera edad, de tercera edad, hoy por hoy tenemos que ver que no todos los pacientes son candidatos para anticolinérgicos. Eso es un artículo publicado donde habla que los tratamientos antimuscarínicos incrementa potencialmente la función cognitiva en pacientes adultos, ¿no? Hoy por hoy, 7 a 10% de los pacientes arriba de 65 años tienen problema cognitivo, arriba de 85 años, 27%, y arriba de 89 años, 55% de los pacientes necesitan, este, tienen patología cognitiva. Entonces, las pacientes son distintas y las expectativas de cada uno de ellos son distintas, ¿no? Aquí tenemos que entender que las pacientes las tenemos que ver en forma individual, no en grupal. A todos esos pacientes tenemos que escuchar, tenemos que aprender a escuchar cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos están esperando, acudir con nosotros como médicos que le vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida. Acuérdense que la patología del suelo pélvico es una patología de adulto mayor y muchos de esos pacientes a veces no tienen recursos, no tiene, van México, ya no están trabajando, reciben una pensión muy baja, no están los hijos pendientes, le da pena al hijo, a la mamá pedir dinero al hijo, y el hijo a veces dice, oye, pues ahí están los pañales, con eso te vas a resolver. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ver cuál es su necesidad, tenemos que ser empáticos, tenemos que poner los zapatos de ellos y ver qué podemos ofrecer cada uno de estos pacientes, ¿no? La decisión siempre va a ser compartida, no es que nosotros como médico, la medicina basada en evidencia dice esto y eso es lo que vamos a hacer. No, hay que ver qué es lo que la paciente necesita, cuál es su necesidad, qué es lo que quiere mejorar.
Hay pacientes que nos llegan diciendo, doctor, quiero dormir, doctor, me quiero salir a la calle, me quiero ir a la iglesia. Esa edad ya no tiene muchas necesidad de hacer muchas cosas, simplemente salir fuera, salir de la depresión, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, está en nosotros ver cuál es la necesidad para ver qué es lo que voy a ofrecer contigo, ¿no? Porque la medicina basada en evidencias puede decir una cosa, pero la experiencia propia nos cambiamos totalmente. Esta es una esa es la paciente. Hicimos una terapia electromagnética con reeducación vesical y estos son los parámetros, fíjese nomás, pretratamiento y posttratamiento. Si lo graficamos, con EMCELA hicimos 12 sesiones, no, 14 sesiones de EMCELA, reeducación vesical. Estos son la disminución de los parámetros que hemos encontrado con las sesiones. 92% de disminución de orina residual. El descenso del cuello vesical, el grosor, un dato muy importante, interesantísimo, que nos gustaría mucho seguir investigando, ¿no? Previo al tratamiento, la paciente tenía 5,8 milímetros y post tratamiento disminuyó a 2,5. Y eso nos habla que la paciente ha mejorado su urgencia urinaria. Ecográficamente, más de 5 milímetros nos habla de una paciente con urgencia urinaria. El descenso del cuello vesical, los gaps, quizá ese paciente no se mejoró mucho porque es una lesión muscular que existe, no hay ningún tratamiento para mejorar, pero el diámetro se mejoró mucho. Hay una reducción de hasta un 24% del diámetro del hiato, ¿no? Entonces, ese es un artículo muy interesante. ¿Cuál es la expectativa de pacientes con vejiga hiperactiva? Reducir la nocturnidad. La paciente quiere dormir. La paciente con vejiga hiperactiva buscan dormir. Y estos son los cuestionarios validados que antes y después del tratamiento, fíjense en todos los parámetros, tanto en ICU-CSF, con Ovarian Bladder, con King Cell y Sandvik, todos los parámetros disminuyeron solamente con puro electromagnetismo y la educación vesical. Ese paciente, probablemente la terapia farmacológica pudiera ayudar, pero tenemos que entender que es una paciente con datos de demencia y lo vamos a empeorar más las cosas. Es muy importante entender que la satisfacción de cada paciente, sabemos que es una diferencia entre la realidad y la expectativa. Y eso es medicina centrada al paciente. Y eso es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que hacer. Una es la medicina basada en evidencia y otra es medicina centrada al paciente. La evidencia científica nos dice qué hacer, pero la evidencia científica tenemos que entender que no se aplica en todos los pacientes, punto de vista bienestar emocional, expectativa. Es como la paciente con próstata, ¿no? O sea, le haces una cirugía de próstata y después quedan con incontinencia. Dice la paciente, pues chihuahua, pues, mejoré mi cáncer, pero ya no puedo salir de la calle, ya arruinó totalmente la vida porque tengo que estar con todas sanitarias. Entonces, es muy importante, hay que seguir evaluando a cada paciente de forma individual. ¿Por qué? Porque si mejoramos la atención y hacemos el diagnóstico objetivo, mejoramos los resultados seguramente, ¿no? Y el seguimiento eficaz. Tenemos que entender que todas estas mujeres a lo mejor padecen la misma enfermedad, pero cada mujer es diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esas son las metas actualmente de suelo pélvico. Y es aquí donde todos estos herramientas nos ayuda para entender, para poder ofrecer un plan a la medida, una alternativa acorde a cada paciente, una medicina personalizada. Es lo que tenemos que hacer. Creo que la última diapositiva. Muchas gracias.
Excelente conferencia, Mighty, como siempre. Un maestro de la parte de todo lo que es piso pélvico y el manejo de todas estas tecnologías regenerativas. Tienes acá, ya va que se me perdieron las preguntas. Eh, unas preguntas, ya va que me cambiaron. Acá ya va. Ok. Ajá, por acá te señala la doctora Patricia Canelón que si puedes volver a mostrar la diapositiva donde señalas las áreas anatómicas. Esa es una pregunta. Otra Sí, pregunta, mientras claro. las áreas anatómicas, la que pasaste casi a mediados, que eran los puntos como de reparo que se iban a empezar a valorar en la ecografía. Por acá, mientras buscas la diapositiva, también te preguntan que si la rehabilitación con fisioterapeutas especializados en piso pélvico me mejora la parte muscular. Claro, depende del grado de alteración. Por cierto, esa es esa, esperemos que conteste ahorita el doctor Mighty, pero hay una conferencia por la por la licenciada Grace Márquez, que ella es especialista en fisioterapia aquí en Venezuela y es coach vaginal, que preparó una conferencia muy buena para Sojiva 24 en Argentina y me la ofreció y muy probablemente en uno de los webinars posteriores se la coloquemos, está muy completa. Pero bueno, te preguntan que si la rehabilitación con fisioterapeutas especializados en piso pélvico me mejora la parte muscular. Ese es, Sí, claro. ajá. Claro que sí, mejora la parte muscular. Hay estudios que te En habla que mejora lo que es el gap, ¿no? En las distancias de las separaciones. Y es algo que estamos haciendo estudios para poder entender. Nada más déjame ver dónde está mi Ok, presentación. otra pregunta de la doctora Mircenia Hernández. Paciente de 56 años con antecedentes de SLIM, TOT y malla anterior hace 5 años refiere infecciones de tracto urinario a repetición sin mejoría. Tiene cistografía normal, cistoscopia normal. ¿Cuál es su opinión? Seguramente hay que investigar un poquito el tema de el LUTS, ¿no? Lo que es el sintomatología baja de urinaria, ¿no? Muchas veces las pacientes tienen eh, la posición de la cinta juega un papel muy importante. La posición de la cinta debe ser en tercio medio clínicamente, o sea, cuando estamos poniendo la cinta, pues dejamos tercio medio, pero la cinta puede migrar. Se puede migrar hacia la uretra o se puede migrar hacia el meato, ¿no? Y el hecho que se mueve, esa cinta se pierde la distancia que debe tener. La distancia que debe tener entre la cinta a la uretra, la pared de la uretra, no debe ser más allá de 3, no debe ser menos de 3, no debe ser más de 5. Debe ser 3 a 5 milímetros. Y la distancia entre el de sínfice pubis a la uretra debe ser de 8 a 14. Más de 14 milímetros se siente está floja y va a tener la paciente incontinencia. Y menos de 8 milímetros, 8, hablamos de cinta está ajustada, está Apretada. sobre la uretra y eso hace que haga compresión. Y eso es sintomatología que nosotros vemos mucho, que nos manejamos como, le digo una cosa, a veces ahorita con el ultrasonido híjole, te abre totalmente porque ese tipo de preguntas que tiene la doctora es algo que nos sucedía mucho. Y decimos, es una infección, es una urgencia urinaria, manejamos así, manejamos. Es que el problema era la cinta. Mal Y colocada. tenemos que ver si le posicionamos la cinta, a lo mejor mejora totalmente la sintomatología, ¿no? Ok, hablando de todo, ¿qué experiencia has tenido tú con los hilos de Ariel de Luxemburgo con la ecografía transperineal? Bien, no son muchos casos que tengo unos 4 casos Ok, y la verdad que bastante bien. Estamos evaluando varios parámetros, varias cosas. Ahí hemos visto una reducción de descenso del cuello vesical y mejorar lo que es el ángulo retrovesical, ¿no? Pero ok, son pocos casos. Tenemos que seguir haciendo y ver qué podemos encontrar, ¿no? ok. Yo con Ariel sí llevamos, estamos pisando los 100 casos y con muy buena
experiencia, pero elemental que no los he ecoguiado. Aquí el doctor Julio César Palao te pregunta, estrógenos y láser, supongo que sí se puede combinar, elemental que sí. Claro, claro, Ajá, vámonos definitivo. para acá. Excelente conferencia, excelente conferencia, excelente conferencia. Gracias al grupo Leti, excelente ponencia, excelente exposición. Felicitaciones, excelente, excelente, excelente. Gracias, doctor, muchas gracias. Excelente conferencia, gracias, gracias. Los felicitamos por su disertación, gracias, felicitaciones, doctor. Un gusto verlo de nuevo. Sonia Vargas de Perú. Excelente conferencia, conferencia. Están conectados colegas de Perú, República Dominicana, México y por supuesto del mejor país del mundo, Venezuela. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, cabe decir que estamos planeando un taller, ¿verdad? Online con el doctor, porque esto fue un abrebocas para que ustedes vean todo lo que existe y hay que tomar las herramientas. Uno tiene que ir a un paso adelante de todo lo que sale y con muy probable parte práctica es si se realizan, que vamos a realizar las jornadas nacionales este año. Estamos realizando la parte del programa para hacer ese training de manera online y luego pues el grupo de médicos que quiera la parte práctica hacerla acá en Venezuela con la marca Mindray. Asimismo, el doctor va a ser parte de ya la universidad nos aprobó la maestría, porque el 90% de las personas que están conectados acá son egresados de nuestro diplomado universitario y pues tenemos la dicha que teníamos casi 4 años buscando la maestría por la universidad y fue aprobada y el doctor Sandy Mighty va a ser uno de nuestros profesores de la misma. Muchas gracias, doctora. Okay. Encantados. Si alguna otra pregunta. Sí, Akaida, si tú me permites, tú sabes que por acá llegaron unas preguntas directamente por el chat de Grupo Leti. Ok. Y por acá hay una pregunta súper interesante. ¿Qué experiencia tiene el doctor con inteligencia artificial en el estudio de patología de piso pélvico mediante ecografía? Y precisamente el ultrasonido Minray que tenemos ahí, estamos utilizando, tiene un software para poder optimizar los tiempos. Eh, el final de cuentas, el hacer el estudio se puede hacer con un ultrasonido que no tiene inteligencia artificial como cualquier otro equipo, ¿no? Con un Voluson podemos hacer. Importante es saber hacer las medidas, saber pedir a la paciente que hagas un buen valsalva, que es muy importante. A veces la paciente no sabe pujar o no quiere pujar por pena porque se le va a salir un pipí o se le va a salir un gas. Y son situaciones que impiden que las pacientes puedan pujar. Entonces, la inteligencia artificial hoy por hoy, que nos ha alcanzado, pero también nos ha ayudado mucho a estudiar mejor, ¿no? Todo lo que es la reconstrucción 3D, todo lo que el 4D, las mediciones rápidos. Cuando empezamos a hacer los estudios, nos tardábamos entre 30 a 40 minutos. Hoy te puedo decir que me tardó 10 minutos para hacer un estudio utilizando lo que es la inteligencia artificial. Vale, excelente. Y por acá tenemos otra pregunta que dice, doctor, ¿considera usted que la episiotomía puede ayudar a disminuir estos traumas a nivel perineal? Toda vez entendemos que las consecuencias de estos traumas no se ven de inmediato, sino por el contrario, mucho tiempo después. Es que mira, lo ideal es que no hagamos episiotomías, lo ideal, ¿ok? Hoy por hoy, por ejemplo, le decía, aquí hay un doctor que está haciendo ultrasonido intraparto, precisamente para ver qué pacientes podemos tener un parto sin necesidad de intervenir, ¿ok? Es muy importante. Si hacemos episiotomía, siempre existe riesgo de lesión y hay que saber aprender a reparar. Hay cursos de reparación de Oasis que se dan, igual yo creo que en Latinoamérica también están dando esos cursos, pero aquí lo más importante, ¿qué es lo interesante de esto?
es que detectarlos inmediatamente después del parto. Si hacemos un ultrasonido a todos los pacientes posterior al parto, después de las 8 semanas, hasta 6, 8 meses, 10 meses, 12 meses, y podemos ver lesiones, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? O sea, hoy por hoy lo que vemos con prolapsos grandes, incontinencias, vemos a los 50, a los 60, a los 70, 80 años, oye, estaremos anticipando casi 40, 50 años de su vida. Y quizá si esos pacientes empezamos a trabajar con fisioterapia, mejoraremos. No te puedo decir que lo vamos a curar porque no hay ninguna cirugía para corregir lesiones musculares. La ruptura muscular que hoy por hoy, que dice en el nuevo modelo de John Delancey, habla de una ruptura muscular, que es lo que podemos detectar. No hay reparación, pero sí se puede fortalecer los músculos y sí podemos mejorar y cambiar el estilo de vida, decirle al paciente que ya no debe andar aumentando de peso, su alimentación, el estreñimiento, el pujo. Todo esto nos ayuda mucho para empezar a concientizar a ese paciente para que está consciente que el parto genera un problema, no en todos los pacientes, y hay que cuidar. Excelente, muchas gracias, doctor. Acá otra pregunta, que ¿cuál es tu experiencia con el uso de pesario? Pues bastante. Hay pacientes que son candidatas para pesarios. Yo veo mucha paciente de tercera edad. No todos los pacientes son candidatas para cirugía. El pesario funciona perfectamente bien. Ok, vámonos a ver por acá, excelente, felicitaciones, gracias, gracias, aquí. La elastografía para detectar contracturas musculares a nivel del piso pélvico, tanto en pacientes femeninos como masculinos, para evaluar dolor del piso pélvico, ¿qué opinas? Yo no tengo experiencia en esto, pero con el ultrasonido podemos detectar, ¿cómo se llama? Disinergias del elevador del ano, anismo, que son coactivaciones, y asociado con la clínica podemos hacer el diagnóstico de un síndrome doloroso del piso pélvico, ¿no? Ok, Hoy por hoy la elastografía está usando, no tengo experiencia en esa área. ok, doctor Alex Rixia, saludos, Alex. ¿Se combinan las pruebas urodinámicas y el ecosonograma? Sí. Perfectamente, Su experiencia perfectamente. aquí, atender un parto sin episiotomía es posible. Los egresados de la UCLA Barquisimeto tenemos la experiencia con el doctor Viegas, eso es correcto. Usé Lo pesario en certifico. una, usé pesario en una paciente, sufría mucho de dolor abdominal, hablan acá, felicitaciones desde Ecuador, también acá. Se podría considerar a toda paciente pasado al puerperio realizar ecografía transperineal para evaluar piso pélvico y sugerir silla de electromagnetismo. Sí, sí. Ok. Sí, perfecto. Ujú. Perfectamente bien. Hemos tenido pacientes que estamos haciendo estos protocolos y pues vamos a ver qué es lo que nos arroja el resultado. Bueno, quería hacer dos invitaciones, una para el Congreso de Menopausia, aunque eso lo debe hacer Pastorcito, que es ahorita la última semana de junio, tiene un programa muy completo, es jueves, viernes y sábado, ¿verdad, Pastor? Eso es correcto. 27, Ajá. 28 y 29 de junio. Sí, está una actualización en la parte de menopausia y osteoporosis, excelente. Y también hacer otra invitación a un congreso internacional, el de SOLAGEF, que es la Asociación Así es, Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, que será realizado en Tijuana a final de Tijuana. junio, ajá, el 26 y 27, también con muy alta calidad de conferencistas. Entonces, para que sepan, aunque yo lo tengo publicado en la página de Sogire, todos los webinars que hay. Y en agosto está el de Veracruz, que tiene transmisión online, porque sabemos lo difícil que a veces cuesta ir a otro país, tanto en tiempo como en gasto, pero son congresos que todos los que estamos en esta área necesitamos actualizarnos. Pero bueno, comenzando con nuestro país, tenemos este excelente congreso de menopausia
en todo el área de las tecnologías y en particular yo les voy a hablar de la fisiopatología del síndrome genitourinario menopáusico y todas las técnicas y tecnologías que utilizamos para manejar actualmente a la mujer de manera integral en esta etapa que vamos a pasar prácticamente más de la mitad de la vida, porque ahora la menopausia no es 35 años. Si vamos como los transhuman, pues vamos a pasar de 50 a 55 años y tenemos que tener calidad de vida en la mal llamada vejez, una longevidad saludable. Así es. Pero manteniendo joven y cambiando el estilo de vida y alimentando sanamente, todo se puede, ¿no? Sí, con Exacto. gusto le esperamos en Tijuana el próximo mes de julio. Estaremos con todo el equipo de los profesores para hablar de diferentes avances que hemos tenido en diferentes áreas de investigación que estamos realizando por ahí. Le No, esperamos en Tijuana todos. ok. ¿Alguna otra cosa, pastor? Bueno, ya tú te adelantaste con ese anuncio parroquial, invitar a todos los presentes al Congreso Venezolano de Menopausia y Osteoporosis de nuestra sociedad hermana Sobemo, donde el día 27 estaré coordinando un taller precongreso que se llama Taller de Terapias Regenerativas y Funcionales en Ginecología y pues por supuesto contaremos con la presencia como conferencista estrella pues con la doctora Jacaida Renaud, quien nos va a conversar tal como ella lo mencionó de fisiopatología del síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, bueno, todavía hay tiempo para que se inscriban a los colegas, no solamente de acá de Caracas, sino del interior del país que deseen venir a la ciudad capital de Venezuela a participar de este magno evento de la medicina venezolana. Bueno, yo no quiero despedirme sin antes primero agradecer profundamente al doctor Sandy Maiti por su excelentísima conferencia. Realmente nos ha dado información de primera línea, de primer nivel y de verdad, y si lo que me dices Akaida, que es sencillamente un abreboca para lo que viene, bueno, ahí estaré de primero en la fila para continuar con ese entrenamiento, mi estimado doctor. Por supuesto, agradecido a nuestra Sociedad de Ginecología Regenerativa, encabezada por la doctora Jacaide Renaud, quien nos ha, bueno, manifestado esas excelentes noticias de la aprobación de los estudios de maestría y bueno, cuenta con que también estaremos apoyándote desde el área docente para eso. Y antes de darle la palabra a mi equipo de mercadeo de Grupo Leti, pues de recordarles que esta actividad, que esperemos sea la primera de muchas, con el aval de la Sociedad de Ginecología Regenerativa, es parte de nuestro nuevo programa de Medicina, Educación y Desafíos MedExpert, quien con el apoyo de Grupo Leti estará llevándoles a nuestros colegas especialistas a nivel nacional toda la información más actualizada en todas las especialidades con las que nosotros hacemos vida a través de nuestras sociedades científicas hermanas toda la semana. Farah, palabra final, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, no, gracias a esta conferencia espectacular. De verdad, hay una sesión de preguntas maravillosa. En lo personal, me encanta compartir este tipo de educación médica continua de la mano de expertos que definitivamente, pues, lo que hacen es traer más salud a nuestro país y con la ayuda de hermanos como el doctor Sandy. Así que bueno, muchas gracias por la Muchas participación de gracias. todos en una actividad donde tuvimos más de 250 personas. Así que felicitaciones a todo el equipo y bueno, hacia adelante. Cuenten con nosotros, con Grupo Leti, para estas actividades donde pues sirven para que nuestros médicos crezcan cada día más. Así que muchas gracias, buenas noches y que tengan todos un feliz descanso. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias.